Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que su gracia y su bendición esté sobre cada uno de ustedes. Nuevamente les habla Josefina de la Iglesia Génesis y es una bendición compartir una reflexión de su palabra con todos ustedes. En esta ocasión vamos a escudriñar un pasaje que se encuentra en el Salmo 92, del versículo 12 al 15. He titulado este mensaje como la palmera. Salmo 92, del verso 12 al 15 dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Hoy me voy a enfocar en la primera parte del versículo 12, donde dice: el justo florecerá como la palmera. Primeramente vamos a ver quién es el justo. Dice en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 1: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el justo es aquel hombre y mujer que, habiendo llegado a Dios por medio de Jesucristo, le fueron perdonados sus pecados y su vida se encuentra restablecida con Dios por medio de una comunión que Dios llama justicia. Es decir, que está justificado delante de Dios por Jesucristo. Ya no hay ningún obstáculo que le impida tener una comunión con el Señor. Ahora este salmo dice que el justo florecerá como la palmera. Vamos a analizar algunas características de la palmera para descubrir el proceso y los pasos por los cuales el justo florece. Los vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. Sabemos que hay varios tipos de palmeras, pero por lo menos hay dos un poco más conocidas, al menos por mí, que es las palmeras dactileras, de las que se obtienen de su fruto, de los dátiles, se obtienen aceite, jabones, perfumes y muchísimas cosas más se extraen de este fruto. Y también conocemos pues las más comunes, las que todos tenemos en casa, que son las cocoteras. Y también conocemos que hay infinidad de productos que se derivan de esta palmera. Vamos a ver las características y la primera de ellas es que la palmera es un árbol que se mantiene puro en medio del bosque. Esto quiere decir que no cruza su polen con ningún otro árbol. No importa dónde se encuentre, no importa dónde crezca ni dónde florezca. No importa si es en el desierto o en el bosque, ella no va a cruzar su polen con ningún otro árbol que no sea de su especie. Esto significa que la palmera, aunque muchas veces está en un bosque, no recibe el polen que transmiten los medios naturales, como el aire, como las abejas, los pájaros, los que llevan el polen de un árbol al otro. En otras palabras, su estructura interna rechaza lo que quizás uno de estos medios pueda colocar en su flor. La estructura interna de la palmera no fertiliza otro polen a menos que sea de otra palmera. Ella se mantiene pura en medio de una arboleda, cualquiera que sea. Y a través de este árbol, el Señor nos habla de la pureza que debe caracterizar al cristiano, al justo. Debemos ser puros como la palmera. No hay excusa para nosotros en relación con nuestra vida cristiana.
No podemos echarle la culpa a la ciudad donde vivimos o al lugar donde trabajamos, ni a las oportunidades que se nos presentan para justificar nuestros pecados. Ni siquiera podemos decir que es porque somos débiles, porque la palabra dice en el libro de Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Y en el libro de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni siquiera podemos culpar al diablo que nos tienta, porque ni Satanás, ni el barrio donde vivimos, ni los compañeros del trabajo, ni las circunstancias van a ser juzgadas por nuestros pecados. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Está en Ezequiel 18:20. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No tenemos excusa. Al igual que la palmera, los cristianos no debemos cruzar la verdad espiritual. No podemos ser como de los que habla en Efesios 4:14. No podemos ser como niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Desgraciadamente, muchas personas que empezaron bien, con una doctrina sana, con una doctrina cristocéntrica, hoy en día se han desviado por cruzarse con personas que han mantenido una doctrina de error y se han desviado de la verdad y hoy en día están perdidos. Siempre debemos mantener la pureza en nuestra vida personal y en la doctrina de Cristo. Este debe ser el pensamiento que domine nuestra mente siempre, mantenernos puros delante de nuestro Dios. Porque está escrito en su palabra, en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Entonces el primer paso para florecer como la palmera es mantener nuestra integridad. Otra característica es que la palmera se mantiene firme bajo cualquier circunstancia. Esto es porque ella envía sus raíces profundamente bajo la tierra hasta encontrar dos cosas, el agua, que es su alimento, y las rocas, las cuales abraza con sus raíces, y eso le da firmeza. La palmera crece recta hacia arriba, no tiene ramificaciones, puede llegar a crecer tanto, hasta 20 metros, y a veces sus raíces llegan a medir aún más que su tallo. La palabra de Dios es símbolo del agua. En Efesios 5:26 dice, refiriéndose a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra viene a ser usada como el agua, aquello que limpia. Por eso en el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Al igual que la palmera, los cristianos debemos buscar en la palabra de Dios aquella savia que nos limpie, que nos alimente. Debemos profundizar en ella hasta encontrar los tesoros escondidos. Esa agua viva que sacia nuestra sed. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero al igual que la palmera debemos profundizar en ella hasta encontrar el agua de vida. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Para que ella nos limpie, nos cambie, nos dé vida verdadera. Como la palmera debemos obedecer y profundizar en ella hasta encontrar la vida, el agua que nos sacia. Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos que no habían logrado pescar nada en toda la noche. Tienen que ir más adentro, tienen que buscar más adentro, hasta encontrar el alimento, hasta encontrar la bendición. Muchas veces nos hemos conformado con buscar en las orillas de la palabra, pero Jesucristo dice que debemos buscar más adentro, hasta encontrar lo que necesitamos.
Otra característica de la palmera es que ella utiliza las lluvias y los vientos y las tempestades para crecer. Si la palmera es plantada donde no hay muchos vientos, donde no hay muchas tempestades, ella no va a crecer. Pero si por el contrario está plantada donde hay fuertes vientos y tempestades, esos vientos tan fuertes que la doblan hasta tocar el suelo para luego volver a enderezarse, eso es lo que le dará el crecimiento. El cristiano justo, el que se ha metido profundo en la palabra, el que al igual que la palmera ha abrazado la roca con sus raíces, le vendrán vientos, lluvias y tempestades, y muchas veces se doblará casi hasta tocar el suelo, pero al igual que la palmera, se volverá a enderezar y seguirá creciendo con más fuerza. Jesucristo dijo en el libro de Mateo 7, 24 y 25, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. El hombre y la mujer que edificó su vida sobre la roca, que es Cristo, y se alimenta de su palabra, no caerá fácilmente. La corteza de este árbol de palmera es dura por fuera, pero su corazón es suave. Alguna vez hemos visto cuando abren la corteza de una palmera para sacar su parte interna, esto que en estos lugares le llamamos palmito, que se utiliza para algunas comidas. Aún lo podemos usar sin cocinar en ensaladas, porque es suave, es tierno. El cristiano debe ser fuerte, duro muchas veces, para enfrentar las circunstancias adversas que se nos presenten, pero nuestro corazón debe ser suave, fácil de moldear por el Señor. Otra característica de la palmera es que ella mantiene su fruto durante todo el año. En el libro de Juan 15, 16 dice que Él nos ha puesto para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Dios no nos ha salvado para que andemos de un lado para otro como personas que no saben cuál es su destino, sino para que otros vean en nosotros el motivo espiritual por el cual nos salvó. Para eso debemos mantenernos puros, firmes, y nuestro fruto debe mantenerse constante durante toda nuestra vida. Al igual que la palmera que da sus dátiles o sus cocos en todas las estaciones del año. Ahora ya sabemos cuáles son los frutos de la palmera. Pueden ser cocos o dátiles o cualquier otro fruto. Pero ¿cuáles son los frutos del cristiano? En el libro de Gálatas 5, 22 y 23 se encuentran los frutos del cristiano justo, que son consecuencia del Espíritu Santo en nosotros. El primero de ellos dice que es el amor. Y dice la palabra que Dios ha derramado su amor en nosotros. Así que tenemos amor. El segundo es el gozo. Y hay un pasaje donde dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tercero, la paz. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. Cuarto, la paciencia. La paciencia es un fruto de la prueba. Y si hemos sido probados por Dios, somos pacientes. La benignidad es algo creado para el bien, es algo bueno. La bondad es una inclinación a hacer el bien. Luego la fe. Su palabra dice en el libro de Habacuc, el justo por su fe vivirá. La fe nos da vida. Por la fe creemos en Dios. Y dice su palabra que sin fe y sin santidad nadie puede ver a Dios. La mansedumbre significa ser manso, ser humilde de corazón. Y la templanza es la capacidad de actuar con moderación. Estos son los frutos que siempre deben permanecer
en los hijos de Dios. Por último, en su vejez la palmera es cuando da los mejores frutos. Aunque da fruto en toda su juventud, los mejores frutos, los de exportación, son aquellos producidos por las palmeras de más edad, porque son más dulces, más sabrosos. A medida que pasan los años en nuestra vida en el Señor, nuestra madurez se reflejará en nuestros frutos, siendo estos más dulces, más firmes. En ellos el cristiano va a reflejar el carácter de aquel precioso Salvador llamado Jesús. En conclusión, para florecer como la palmera, debemos mantener estas características. 1. Mantener nuestra fe pura. 2. Mantener nuestra vida firme, creciendo rectamente, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. 3. Mantener los frutos del Espíritu de que hablas en Gálatas. 4. Incrementar nuestra vida espiritual a medida que pasa el tiempo. Mañana les estaré dando la segunda parte de esta enseñanza. Y ahora vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, te doy gracias por tu palabra y por cada persona que está escuchando este mensaje. Ayúdanos a ser puros como la palmera, a crecer firmes, Señor, a buscar las aguas, a profundizar en tu palabra y a dar fruto que permanezca. Ayúdanos, Señor, a florecer como la palmera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.